Seguimos en avances en la atención psicológica a las víctimas del terrorismo y nuevos tratamientos. En los cursos de verano del Escorial, ahora, en este momento, tenemos con nosotros a una de las personas que más saben sobre este tema y sobre la psicología. Contamos con Enrique Echeburúa Odriozola, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad del País Vasco, que su charla ha versado sobre tratamiento psicológico a víctimas del terrorismo, retos de futuro. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Queríamos saber, hemos estado muy atentos a la ponencia y expresabas, hay víctimas que se acuerdan de lo que tendrían que olvidarse y olvidan de lo que tendrían que acordarse. ¿Eso les pasa exclusivamente a las víctimas del terrorismo o es algo genérico? No, en realidad es algo genérico en personas o en víctimas que han sufrido un acontecimiento traumático. Por ejemplo, en víctimas de agresión sexual, en víctimas de tortura, en víctimas de violencia contra la pareja, en víctimas adultas de abuso sexual en la infancia, en que muchas veces se olvidan de acontecimientos muy importantes y es muy importante porque se necesitan, por ejemplo, para llevar a cabo el tratamiento psicológico, saber lo que ha ocurrido y el testimonio realmente de la víctima. Y otras veces se acuerdan en exceso, quiero decir que tienen unos pensamientos en la cabeza, los recuerdos los tienen permanentemente en la cabeza de algo que ha ocurrido hace muchos años y que eso le impide prestar atención a los acontecimientos de la vida diaria y, por tanto, proyectar su vida en el presente y en el futuro. Enrique, entonces, ahí podríamos ver una diferencia entre lo que es un recuerdo y lo que es una reviviscencia. Sin duda. Vamos a ver, recordar es algo adaptativo y es algo que tenemos todas las personas. Bueno, excepto que entremos en una fase de demencia o en un Alzheimer, que las personas tienen justamente un problema de, entre otras cosas, de pérdida de la memoria. Recordar es algo inherente realmente al ser humano y mucho más recordar aquello que ha sido significativo emocionalmente, en el aspecto positivo o negativo. Quiero decir que hay una ley del olvido que nos hace olvidar muchos acontecimientos pasados, porque no podemos retener en la memoria todo lo que nos ha ocurrido. Pero, en cambio, todo aquello que nos ha sido importante emocionalmente, en el aspecto positivo o negativo, se nos queda grabado a fuego realmente en la memoria. Eso es, digamos, recordar. Otra cosa es, digamos, revivir. Revivir quiere decir que el recuerdo de algo que nos ha ocurrido hace meses o incluso hace años está presente en la memoria como si estuviese ocurriendo ahora mismo. Y eso hace que en ocasiones, en el aspecto negativo, pues nos haga, por ejemplo, despertarnos por la noche pegando un brinco en la cama, empapados en sudor y pensando que nos está ocurriendo lo mismo que nos ocurrió hace 15 años o lo que nos ocurrió hace 3 o 4 años. Y eso, lógicamente, nos impide prestar atención a los acontecimientos de nuestra vida cotidiana y nos hace esclavos de nuestro pasado. ¿De qué herramientas cuenta la psicología para evitar esto, para pasar página del pasado y poder sobreponerse y tener un buen presente? Esos nuevos retos que tiene la psicología para atención a víctimas. Bueno, primero, para pasar página del pasado hay que leer primero el pasado y luego pasar página para centrarnos en el presente y en el futuro. ¿Con la memoria verbal? Eso es decir, las imágenes que una persona tiene cuando ha vivido un acontecimiento traumático frecuentemente son unas imágenes caóticas, desorganizadas, que forman parte de la memoria icónica de una persona. Es como si tuviese realmente toda una serie de ficheros en su ordenador desorganizados, que se entremezclan unos con otros, etc. Entonces, lo que intentamos es, a través de las técnicas de exposición cognitiva y emocional a esa persona, que nos vaya relatando lo que nos ha ocurrido para que nosotros vayamos tratando de poner orden en esos acontecimientos. Poner orden no solo en un sentido lógico, sino también en un sentido emocional. Por ejemplo, hay muchas personas que experimentan sentimientos de culpa. O sea, por ejemplo, si han sido objeto de abuso sexual, pues piensan que a lo mejor no hicieron todo lo que estaba en su mano para poder evitarlo. O que ellas tuvieron un carácter seductor ante el agresor. Entonces, lo que tratamos es de eliminar esos sentimientos de culpa que tiene esa persona, señalar que el responsable ha sido realmente la persona que ha cometido la agresión sexual y no realmente la víctima, y entonces de recobrar esos recuerdos
filtrados o depurados en la memoria verbal, de tal manera que pongan nombre a lo que realmente le ha ocurrido en el pasado. En eso consiste fundamentalmente esa terapia de exposición, de pasar acontecimientos traumáticos que están en la memoria icónica a la memoria verbal puesta en orden, y de esta manera conseguir que lo que es revivir se convierta en un recordar, porque eso nos permite poder hacer frente al presente y al futuro. ¿El debriefing también es una herramienta que se utiliza para este fin? No, el debriefing tiene otro objetivo determinado. El debriefing es una intervención inmediata que se lleva a cabo en personas que han sufrido un acontecimiento traumático colectivo habitualmente, que se lleva en grupo, y que el objetivo que tiene es que haya una ventilación emocional de las emociones que tiene esa persona en ese momento y, sobre todo, desde mi punto de vista, lo que es más importante, detectar a qué personas tienen un riesgo especial de poder desarrollar un trastorno mental en las próximas semanas o en los próximos meses, porque son personas que tienen un problema psicológico previo, porque son personas que no tienen ningún tipo de apoyo social, porque son personas que tienen una situación económica precaria o que tienen hijos pequeños a su cargo y realmente no saben cómo afrontar esa situación, etc. Por tanto, el papel ahí fundamental es detectar esas personas de riesgo para poder darles un tratamiento de cuidados continuados de una forma más efectiva y derivarlos a los dispositivos asistenciales de centros de salud mental, etc. Una forma también de hacer un buen trato hacia las víctimas era quizás llevar a cabo unos protocolos o, como nos has puntualizado, unas guías clínicas. ¿En qué se diferencia un protocolo de una guía clínica? He señalado antes que un protocolo tiene un carácter de rigidez, de tal manera que un paciente tiene que adaptarse, digamos, a las normas escritas que figuran en ese protocolo, mientras que una guía está también estructurada, pero le permite a un paciente, a un terapeuta, basarse en esas guías, pero introduciendo cambios en función de la evolución del paciente. Mientras que, en cambio, si una persona se separa de un protocolo de tratamiento, el paciente o su familia en un momento determinado podría denunciar al terapeuta por una mala praxis, por una mala práctica profesional, porque no lo ha aplicado el protocolo de tratamiento. Eso en el campo de los trastornos mentales, de los problemas de salud mental, no sirve en la mayoría de los casos y hay que tener una flexibilidad para poder adaptarlo a las circunstancias. Muchísimas gracias, Enrique Enchiburúa, por estar con nosotros aquí en el Ateneo Escurialense en Radio. De acuerdo, encantado de conoceros.